Una franja de Gaza con o sin palestinos. Es el pulso que están dando varios países. De un lado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insiste en su idea de sacar a los más de 2 millones de habitantes del enclave para reconstruirlo y crear lo que llamó una Riviera del Medio Oriente. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu afirmó que discutió con el mandatario lo que calificó de una audaz visión. Ambos se encontraron en la Casa Blanca por segunda vez desde que Trump asumió el poder, y este último habla de una zona de liberación o zona de libertad controlada por fuerzas de paz estadounidenses. Esto fue lo que dijo el republicano. Bueno, ya saben cómo me siento sobre la Franja de Gaza. Creo que es una pieza increíblemente importante de bienes raíces y creo que es algo en lo que estaríamos involucrados. Pero ya sabes, tener una fuerza de paz como los Estados Unidos allí controlando e intentando poseer la Franja de Gaza sería algo bueno, porque en este momento todo lo que por años y años he escuchado es sobre matanzas y Hamás y problemas. Y si tomas a la gente, los palestinos, y los mudas a diferentes países, tienes muchos países que harán eso y realmente tienes una zona de libertad. Lo llaman la zona de libertad. Una zona libre, una zona donde no van a matar gente todos los días. Ese es un lugar increíble. Es un, ya sabes, ¿cómo lo llamo? Tiene una gran ubicación en la que nadie quiere vivir porque realmente no quieren. Y cuando tienen una buena vida, una vida real, donde jamás y todos los problemas que tienen, el nivel de muerte en la Franja de Gaza es simplemente increíble. Y lo he dicho, no entiendo por qué Israel lo abandonó. Israel era dueño de él, no fue este hombre, así que puedo decirlo. Él no lo habría abandonado, lo conozco muy bien, de ninguna manera. Se llevaron la propiedad frente al mar y se la dieron a la gente por la paz. ¿Cómo funcionó eso? Nada bien. Pero muchos rechazan la idea. Los líderes de Egipto, Francia y Jordania se reunieron en El Cairo. Se opusieron a cualquier desplazamiento de palestinos de la Franja de Gaza y abogaron por que haya inmediatamente un nuevo cese al fuego y también para que Israel permita el acceso de ayuda humanitaria para los palestinos. Escuchemos las palabras del presidente Emmanuel Macron. Francia se suma a Egipto en un punto clave y deseo reafirmarlo claramente aquí. Nos oponemos firmemente a todo desplazamiento de poblaciones y a toda anexión de Gaza o de Cisjordania. Ello constituiría una violación del derecho internacional y una grave amenaza para la seguridad de toda la región, incluido Israel. ¿Qué hay detrás de este pulso por la Franja de Gaza? ¿Estados Unidos e Israel podrán sacar a los palestinos o los árabes respaldados por Francia lo evitarán? Lo discutimos en el debate de France 24. Yo soy María Clara Calle y le doy la bienvenida a nuestros 3 invitados. Desde Jerusalén nos acompaña Federico Cuellar Verena, corresponsal de France 24 para Israel y los territorios palestinos. En Buenos Aires está Martín Martinelli, historiador y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Luján. Además, es investigador del Observatorio Geohistórico y coordinó el Grupo Palestina y América Latina del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Y desde Madrid se conecta Joel Schwartz, historiador y analista político, docente y especialista en historia judía moderna. Bienvenidos ustedes 3. Rápidamente les recuerdo que también estamos en redes sociales. Mi cuenta personal es @mariaclaguirre y la del canal es @france24-es. Pueden escuchar el debate en cualquier plataforma de podcast favorita y también verlo a través de YouTube. Federico Cue, comienzo con usted. Bienvenido. Comencemos por intentar entender qué significa las palabras de Donald Trump cuando habla de una zona de libertad dentro de la Franja de Gaza. Sí, lo que volvió a manifestar Donald Trump en su reunión con Benjamin Netanyahu en la Casa Blanca en la jornada de ayer es esa intención que ya había manifestado en el pasado. No profundizó mucho más en esta idea pensada desde el costado de Trump como un proyecto de bienes raíces, ignorando las implicancias humanas que tiene esa idea de expulsar a la población palestina de la Franja de Gaza. Lo que plantea el mandatario estadounidense, que hay que decir es una idea también poco factible de llevar adelante, es que países extranjeros reciban a a los más de 2 millones de habitantes de la Franja de Gaza para vaciarla
de civiles y que la reconstrucción esté a cargo, o sea, a través de una especie de proyecto inmobiliario con el control aparentemente de Estados Unidos o de una fuerza internacional, porque va variando también en cómo presenta ese plan o esa idea o ese esbozo de plan que ha venido manifestando desde hace ya varias semanas y de allí entonces construir lo que él llamó la Riviera de la Franja de Gaza. Estas palabras han sido tomadas por el gobierno de Benjamín Netanyahu y por buena parte del ala más radical de su gobierno como una posibilidad de implementar lo que aquí eufemísticamente se ha llamado durante mucho tiempo la emigración voluntaria, que es en esencia crear condiciones en el terreno de dejar la Franja de Gaza inhabitable, de reducir las porciones de tierra en las que puedan estar los palestinos y de generar una situación invivible que fuerce a la población palestina a salir de la Franja de Gaza, lo que Netanyahu presenta como esta idea de permitir que los residentes palestinos de Gaza tengan la opción de vivir donde quieran. Todo esto en la retórica se plantea, pero se ignora obviamente la voluntad de la gente que vive en la Franja de Gaza, de los palestinos, que en su gran mayoría se niegan a abandonar la que es y ha sido su tierra durante décadas. Usted bien lo mencionaba, que la posición de Israel es hablar de una migración voluntaria y de hecho en los últimos días el primer ministro Benjamín Netanyahu ha reiterado la idea, diciendo que su gobierno lo que propone es la deposición de las armas por parte de Hamás, que los israelíes controlen la seguridad en la Franja de Gaza y que a esto se adicione la migración voluntaria de los palestinos. Martín Martinelli, bienvenido a este espacio. ¿Se trata de una migración voluntaria? No, por supuesto que no. Cuando Trump hablaba de el retiro de Israel en 2005 y 2006, cuando se retiran fuerzas militares y algunos colonos de la Franja de Gaza, lo que empieza a ver es una serie de invasiones y bombardeos cíclicos, llegando hasta 6 o 7, con este último, que se inicia a partir del 7 de octubre, por supuesto, pero por los habitantes de Gaza de ninguna manera piensan migrar voluntariamente porque es su tierra, es donde nacieron, se criaron ellos y sus ancestros, por lo cual este punto que aclaraba el colega recién tiene algo muy significativo. Se reúnen Trump y Netanyahu en la Casa Blanca. La lectura que hay que hacer es que los que están fuera de la conversación son los palestinos. También aparece Francia con Egipto y Jordania, y aún así lo que trata de quitar entidad es a cualquier fuerza política palestina. Trump, en sus declaraciones, haciendo un arreglo político con Netanyahu, dejando de lado a esa población, y parecería hasta eufemístico que hable de un negocio inmobiliario donde han habido, según algunos cálculos, 70.000 muertos palestinos asesinados. Otros cálculos, como The Lancet, hablan de más de 160.000 por la cantidad de muertos bajo los escombros que todavía quedan, de los cuales aproximadamente la mitad son mujeres y niños, por lo cual no estamos hablando de un enfrentamiento entre fuerzas simétricas, sino que hay, en el mejor de los términos, una guerra asimétrica. Estados Unidos está ahora jugando como ese aliado incondicional y soporte tecnológico, financiero, diplomático e incluso narrativo de Israel. Usted menciona un punto, y es que Estados Unidos está hablando directamente con Israel sin incluir a los palestinos y por ende les quita fuerza política. Joel Schwartz, bienvenido también al debate. ¿Qué opina de este punto? ¿Está en efecto Washington restándole la presencia política a los palestinos al no incluirlos en una discusión sobre qué debe pasar en Gaza? Por supuesto que esto es así, pero digamos que esto no tiene nada de nuevo. De hecho, para aquellos que recuerdan, ya en su primera cadencia, Trump presentó un proyecto que él lo llamó el Acuerdo del Siglo, un proyecto de reordenamiento del Medio Oriente y de los territorios de Judea, Samaria y Gaza, o de Cisjordania y Gaza, que básicamente fue un acuerdo entre el entonces y actual primer ministro Netanyahu
y Donald Trump, en el cual los palestinos no tuvieron prácticamente ninguna posibilidad de decir lo que opinaban. Por lo tanto, sí, es claro que en la visión del gobierno norteamericano, y en ese sentido podríamos decir que le da mucha fuerza al gobierno israelí, los palestinos no tienen entidad, no tienen agencia a la hora de tomar determinaciones sobre su propio territorio, sobre sus propias vidas. Al mismo tiempo hay que tener en cuenta, y creo que esto también es importante, que la lectura que se hace desde Israel, yo estuve repasando en las últimas horas todos los periódicos israelíes, y la lectura que se hace desde Israel no es tan blanco-negro como parecemos plantearla aquí. Para la mayoría de los analistas israelíes, Netanyahu se fue de la Casa Blanca prácticamente con las manos vacías, es decir, no se fue con un plan concreto para Gaza, y al contrario, se fue con algunas burlas o presiones laterales por parte de Trump. Se fue con una insistencia por parte de Trump en resolver el problema de los israelíes, todavía 59 israelíes secuestrados por la organización terrorista criminal Hamas en la Franja de Gaza, y sin tener una solución sobre ese problema, y se fue sin tener ninguna de las cosas que supuestamente fue a buscar a Washington, como algún tipo de presión sobre el acuerdo con Irán, e inclusive el tema mucho más puntual, pero para los israelíes muy importante, que es la cuestión económica de los aranceles. Trump no se comprometió a retirar el 17% de aranceles sobre los productos israelíes, que algunos analistas consideraban que fue lo que Netanyahu vino a buscar. Por lo tanto, si bien es verdad que el discurso, la retórica sigue siendo muy simétrica o muy simbiótica, por llamarla de una forma más apropiada, entre Netanyahu y Trump, a la hora de las políticas concretas se están generando cada vez más brechas importantes entre ambas administraciones. Y respecto a lo que usted dice, en efecto, Donald Trump no dijo ninguna palabra que comprometiera directamente la participación de Estados Unidos en un nuevo acuerdo por el cese al fuego o en un nuevo intercambio de prisioneros. Al respecto, Donald Trump solo dijo que le gustaría ver terminar esta guerra muy pronto, y dijo que estaban trabajando por liberar a los rehenes, pero que era un proceso bastante largo. Martín, ¿usted qué opina? ¿Llegó entonces Netanyahu con las manos vacías luego de su visita a la Casa Blanca, o por el contrario, la idea de que Trump reitere una vez más que Gaza debe quedar sin palestinos puede considerarse una victoria para Israel? Yo creo que esto tiene un montón de perspectivas en el sentido mundial de lo que está sucediendo, regional y local. En el plano internacional tenemos dos datos claves, o tres podríamos decir. Uno, la cuestión de los aranceles impacta en todo el mundo en la confrontación China-Estados Unidos. Dos, Estados Unidos aumentó el gasto a $1 billón reconocido por Estados Unidos, puede ser más, en el gasto militar, cuando Trump había anunciado que iba a ir reduciéndose año a año, por lo cual debemos desconfiar en buena medida de todo lo que va anunciando Trump. Y tres, el punto mayor, creo, es las conversaciones por el cese al fuego o llegar a la paz en lo que es el conflicto Ucrania, OTAN y Rusia. ¿Por qué digo esto? Porque esto está conectado directamente, estas dos cuestiones, porque lo que está haciendo en ese plano Trump es dedicar su fuerza política, correrla del espacio europeo del Este, por eso las dificultades y las diferencias, sobre todo con Europa, que también se acrecentan, y ahí va la cuestión de los aranceles, y volcarse hacia la cuestión nuclear de Irán y a la cuestión de Israel, Palestina y los demás países como Yemen, Líbano y la serie de países regionales que están involucrados. Yemen por pedir o intervenir de manera a barcos o estadounidenses o británicos o israelíes, de manera de complicar ese paso por el estrecho de Bab el-Mandeb hasta que cese el fuego frente a los palestinos. Y entonces la mirada más amplia nos permite ver que por eso Trump está
recibiendo a Netanyahu cuando Netanyahu está condenado por la Corte Internacional de Justicia y se están evaluando el accionar de Israel por diferentes organismos internacionales, también por Francesca Albanese, la relatora especial de las Naciones Unidas, y por otros organismos internacionales, por lo cual la lectura política de ese encuentro tiene que ver con la alianza que ha tenido histórica, sobre todo aumentada desde 1967, Estados Unidos con Israel, que con Trump no varía, sino que aumenta, se podría decir, más allá de su retórica de quiere evitar una guerra, pero dice que hay que vaciar el territorio de los palestinos, que es una de las causas nodales para entender cómo funcionan otros conflictos en la región, y dice que Estados Unidos debería tener una fuerza de paz ahí. Hasta ahora las fuerzas que ha enviado Estados Unidos, si nosotros hacemos un correlato desde 1991, pero sobre todo de 2001, es que Estados Unidos tenía un plan para destruir 5 países en 7 años. Somalia, Sudán, Irak, Libia y Siria. Y ese plan sigue en el tiempo hasta ahora, y esos países han caído en ciertas conmociones, y todo eso está detrás, y digamos que es lo que agrega a la escena si solo miramos lo que sucede entre Israel y Palestina. La cuestión geopolítica muestra que lo que trata de hacer Trump diciendo eso es: nosotros vamos a tener injerencia en la región. Si van a Gaza, como uno de los núcleos más conflictivos actualmente, es como si dijeran: vamos a estacionar una fuerza en Ucrania, sí, en la cercanía con Rusia y China, y en una cercanía al Golfo Pérsico. De hecho, tiene fuerzas y bases militares en la región, Estados Unidos, pero de esta manera está haciendo una declaración de que Estados Unidos no va a dejar a su aliado de lado, sino que se va a involucrar, solo que no lo hace con militares directamente estadounidenses. Al menos no por ahora, porque Donald Trump, tal como usted lo dijo y lo escuchamos, habla de fuerzas de paz estadounidenses que todavía no es claro cuántas enviaría, si enviaría o no y desde qué momento. Pero Federico, esto en cuanto a la participación estadounidense, hablemos de los países árabes. Como ya lo había mencionado, de manera paralela se reunieron los líderes de Egipto, Francia y Jordania. Y desde hace días, desde el 18 de marzo, cuando Israel reanudó los combates a pesar del cese al fuego que estaba en vigor, desde ese momento Qatar y Egipto, como 2 de los 3 mediadores entre Israel y Hamás, han insistido en retornar a la tregua y han presentado varias propuestas. La última de ellas por parte del Cairo, que habla de que Hamás libere a 5 rehenes cada semana a cambio de que los israelíes retomen el cese al fuego y comiencen la segunda de las 3 fases del acuerdo que habían pactado anteriormente. Pero ¿hasta qué punto estos intentos y estas ideas de Egipto y Qatar están siendo tomadas en cuenta tanto por Hamás como por Israel? Bueno, hay que señalar que las negociaciones están estancadas desde hace semanas, desde el momento en que Israel rompió la tregua y retomó los ataques sobre la Franja de Gaza. Estas negociaciones han avanzado poco y nada, y estamos en un punto en el que cada parte apoya una forma de propuesta, una forma de posible regreso a la tregua y sobre todo de avanzar hacia esa segunda fase del acuerdo ya firmado que no se ha completado. Del lado israelí apoyan un pacto, una fórmula similar a la que ha presentado en su momento el enviado estadounidense Steve Witkoff, con la liberación inicial de 11 rehenes vivos, que es más o menos la mitad de los rehenes que se presumen todavía con vida en la Franja de Gaza, y de la mitad también de los cuerpos de los rehenes que ya se han confirmado fallecidos, que son 35, y la otra mitad de los rehenes solo se completaría si se alcanza un cese al fuego permanente y se llega a esa segunda fase
de la tregua. Del lado de Hamás, el respaldo es a la propuesta que elaboró Egipto con esta fórmula que vos bien mencionabas, en la liberación inicial de 5 rehenes, entre ellos el estadounidense israelí Idan Alexander, y unas liberaciones periódicas de la mano del retorno de la ayuda humanitaria, esto en ambos casos, y de las negociaciones para llegar a esa segunda fase. Las dos partes no han rechazado, mejor dicho, las dos partes han expresado su apoyo cada uno a su posición y no ha habido ningún tipo de acercamiento. Lo último que ha dejado trascender Egipto es una postura que pretende ser intermedia, con una liberación inicial de 8 rehenes a cambio de retomar la tregua por unos 40, 50 días, pero no hay a la vista un acercamiento, y del lado del gobierno de Benjamín Netanyahu tampoco a veces parece haber un apuro en retomar esas negociaciones, más allá de la urgencia que manifiestan los familiares de los rehenes, sobre todo, y muchos ciudadanos que señalan que cada día, cada segundo que pasa, pone en riesgo la vida de aquellos rehenes que todavía siguen con vida, y corre el riesgo también de no poder recuperar tampoco a los rehenes fallecidos. Del lado del gobierno de Netanyahu defienden lo que llaman una política de presión militar para forzar a Hamás a aceptar sus términos, pero mientras tanto lo que se ve en el terreno es cada vez más un avance de la ocupación de posiciones militares por parte de Israel, de reducir el territorio en el que pueden, el territorio habilitado para los civiles palestinos en la Franja de Gaza, y en algunos casos incluso con lo que algunos testigos en el terreno evidencian, es algunas instalaciones militares que empiezan a aparecer en estas áreas, tanto del norte como del sur, en Rafah y en el norte de la Franja de Gaza, donde o que hacen presumir, con la construcción, por ejemplo, de torres de vigilancia, que hacen presumir que la ocupación militar israelí pretende estar al menos por un tiempo. No está claro cuál es el plan final, porque tampoco el gobierno de Netanyahu ha presentado una idea definitiva de qué es lo que pretende alcanzar, más allá del objetivo declarado de terminar con el gobierno de Hamás en Gaza y de recuperar a los rehenes mediante esta presión militar, que sin embargo lo que evidencian los hechos es que hasta aquí la mayor cantidad de rehenes han sido liberados a través de los distintos acuerdos. Pero, Federico, antes de poder conversar sobre la expansión de los operativos militares por parte de Israel y también del corredor Morag, que es otro de los temas en el tintero, quiero preguntarle a Joel sobre esta postura de los países árabes, porque ya vemos, Estados Unidos habla de una zona de libertad con fuerzas de paz, sean estadounidenses o internacionales. Israel habla de una migración voluntaria de los palestinos por parte de Gaza, pero del otro lado, Egipto, Jordania y Francia ahora reiteran su rechazo a cualquier desplazamiento masivo de los palestinos. Joel, en medio de esta pugna, ¿quién puede ganar entonces esta pelea y hasta qué punto cuál de las dos partes podrá hacer efectiva su postura? Mira, yo creo que el problema principal radica en que lo que está en pugna en estas posiciones, y lo que impide que se llegue a un acuerdo y que inclusive el acuerdo que había se haya quebrado, es que no existe una posibilidad de acuerdo sobre el día después en Gaza. Y esto tiene que ver con el hecho de que cada parte, que coincido con que lo que se dijo antes, no son simétricas, pero son simétricas a la hora de negociar, no son simétricas en cuanto a su poder de fuego o a su poder político, pero son simétricas a la hora de negociar frente a los mediadores. Y cada parte tiene una exigencia, un condicionamiento diferente. En el caso de Israel, está claro que el condicionamiento es la desaparición de Hamás como fuerza política, el debilitamiento total de Hamás, y en términos prácticos esto implica, y esto de alguna manera es lo que se venía diciendo, en términos prácticos esto implica cierto grado de control de seguridad a medio plazo
es decir, no solamente en los próximos meses, sino a medio, inclusive a largo plazo, de la Franja de Gaza. Eso es como condición por parte del actual gobierno de Israel, a pesar de que dentro de las Fuerzas Armadas de Israel, y los que siguen un poco de cerca saben que hay mucho debate interno, inclusive entre las Fuerzas Armadas y el gobierno, ciertos sectores dentro del gobierno. Las propias Fuerzas Armadas han dicho que estarían en condiciones de proteger a la población israelí lindante con la Franja de Gaza, también si no existiera una presencia militar física israelí en la Franja de Gaza en un futuro. Por otro lado, Hamás exige permanecer en el terreno. Hamás inclusive ha dicho que está dispuesto, lo ha declarado de una forma más o menos abierta, está dispuesto a no ser el factor dominante en la Franja de Gaza, a no hacerse cargo de la administración de la Franja de Gaza después de la guerra, pero de ninguna manera está dispuesto a desaparecer del terreno, a deponer las armas, a dejar de ser un factor político que todavía influya sobre lo que está pasando. En la práctica, yo creo que, en mi opinión y en la opinión de muchas otras analistas, por lo menos en Israel, en la práctica, si bien el gobierno de Israel ha pensado por momentos, sobre todo sus sectores más radicales, que con esta propuesta de la evacuación, lo que llamamos en hebreo el transfer de la población palestina, le daban al gobierno de Israel un cheque en blanco para hacer lo que quisiera en la Franja de Gaza, en la práctica, más allá de la retórica, no parece que este cheque en blanco vaya a poder ser cumplido. Más allá de la retórica, la mayoría de la gente con la que hablo cree que en la práctica no se va a realizar un transfer, no se va a realizar un desplazamiento de la mayor parte de la población palestina, si bien puede ser que en los márgenes existan decenas, 200 o miles de palestinos que pidan o que se acojan a algún tipo de arreglo que les permita emigrar a otros países. Esto puede Joel, suceder, discúlpeme, lo interrumpo, por a supuesto, en una propósito región de lo que usted devastada por la menciona. guerra. A propósito de lo que usted menciona de hablar de la práctica versus la retórica, usted decía que no hay un acuerdo posible por ahora sobre qué pasará el día después de la guerra en Gaza. Sin embargo, desde ya Israel ha expandido su posición militar en el enclave palestino. El primer ministro Benjamin Netanyahu anunció la intención de crear un segundo corredor, el corredor Morag, que insinuó separaría a la ciudad de Rafah, ubicada en el sur del enclave, la más cercana a Egipto, del resto de la Franja de Gaza. En este sentido, Joel, ¿no se puede hablar entonces que desde la práctica Israel ya está reafirmando su poder sobre Gaza, a pesar de que esto no se ha discutido? Creo que en la práctica es lo que está sucediendo y creo que en la práctica, digamos, se está aprovechando de alguna manera esta situación de impas y una especie de guerra de desgaste que estamos viviendo las últimas semanas y que probablemente continuemos viviendo en los próximos meses para crear realidades en el terreno como este corredor Morag, como puestos de observación y vigilancia dentro de la Franja de Gaza y otras seguramente medidas militares de las cuales no tenemos conocimiento directo, pero que seguramente también están sucediendo en el terreno. Claramente en la política no hay un vacío y ante la falta de una decisión política de qué va a suceder en la Franja de Gaza, sí, Israel está tomando posiciones. ¿Las podrá mantener a largo plazo con toda una comunidad internacional en contra y con un gobierno norteamericano que aparenta desde la retórica ser muy pro-israelí, pero que nunca sabemos para qué lado puede disparar, por utilizar un término muy latinoamericano, y no sabemos para qué lado Trump puede despertarse dentro de una semana, dentro de un mes o dentro de 2 meses? Esto es un poco complicado de determinar. La situación internacional, lo que Martín de manera describía hace unos minutos, creo que lo que va a terminar influyendo sobre lo que va a pasar en la Franja de Gaza.
Martín, quiero preguntarle entonces, tanto Federico como Joel nos hablan de más tropas israelíes en la Franja de Gaza, más torres de control, más lugares bajo el poder de los israelíes dentro del enclave palestino. ¿Esto es una amenaza para los habitantes gazatíes o es para reafirmar la seguridad de los israelíes? Es sin duda una amenaza para los gazatíes que, como dije, contamos en más de 100.000 muertos según cálculos de la revista británica The Lancet, pero más allá de eso, la forma de presión psicológica, la forma en que veíamos muertos incendiados en estos días, paramédicos, es el lugar donde más periodistas se mataron en el siglo XXI por parte de Israel, periodistas tanto palestinos como los pocos que pudieron entrar de otros países con la idea de que no se informe lo que estaba sucediendo. Si bien puede decirse como que es un arma de guerra, muchos estudios, historiadores israelíes del Holocausto residentes en Estados Unidos afirman que estamos viendo un genocidio, por lo cual eso no quita que los judíos en su momento en Europa hayan vivido un genocidio. Lo que está sucediendo ahora, salvando las distancias sin establecer comparaciones ni similitud en otros términos, lo que rescataba a ese historiador que salió en una noticia en el periódico El Mundo de España, es que hay una deshumanización. Entonces, es tal el odio que se genera hacia los palestinos que no se los toma, y a eso me refería con aislarlos de la política. No que tengan participación en la mesa, sino que en la historia palestina se ha tratado de decidir sin que ellos estén sentados a negociar en la mayoría de los acuerdos internacionales, con el cuarteto, con la mayoría de las potencias, con el Consejo de Seguridad de la ONU, con todo. Entonces, lo que está haciendo, por supuesto, que el primer perjuicio, recordemos que la Franja de Gaza tiene 360 kilómetros cuadrados, que está bloqueado por aire, mar y tierra, controlado en mayor medida por Israel, solo que no estamos viendo qué pasa con esos 2 millones de palestinos. Se habla de transferencia como fue un eufemismo que se habló en la década de los 30, pero esa población, entre que no tiene las posibilidades para irse, no le está permitido irse fácilmente, habían vuelto, y el 90% de la población de la Franja de Gaza en su totalidad, en todas las ciudades, el 90% ya fue desplazada en este año y medio. Por eso, si nosotros vamos hacia 2 años atrás y todas las invasiones cíclicas de las que todos conocemos, porque esto no es que pasa en Gaza a partir del 2023, ya Galeano escribía en el 2014, pero digo a Galeano como un montón de observadores internacionales, relatores de la ONU, estudiosos, y si podríamos decir que nadie es imparcial, estudiosos de diferentes partes del mundo, de Sudáfrica, de Brasil, sí, de diferentes países del mundo, han visto que esto ha sobrepasado un montón de límites que no habían sido sobrepasados en otros momentos, donde se corta la luz, se corta el agua, y hay un bombardeo indiscriminado. Se han destruido cantidad inmensa de hospitales, de escuelas, de la gran parte de la infraestructura, toneladas de bombas semejantes a las bombas atómicas, en la cantidad de toneladas de bombas que Martín, sería difícil de limpiar en más de una década, todos los escombros que hay en la Franja de Gaza, por lo cual eso hay que tenerlo en cuenta para no ver la foto nada más del día, hoy está sucediendo esto, sino que hay que entender toda la lógica que hubo para ir avanzando y retrocediendo por parte de Israel, más allá de, aparte de sus problemas internos, que muchas veces los países, al tener un problema político interno, lo vuelcan hacia afuera en forma de esta guerra. Pero lo que me parece que marca a mí esta situación, como la de Ucrania, es el fin de la posguerra fría, el momento unipolar de Estados Unidos, donde se marcaba como que iba a ser la gran potencia, el gran hegemón a nivel mundial, y esta lógica de cuestionamiento y de crisis, más allá de que tenga este gasto militar, los aranceles están dando muestras del declive, de la crisis, del declive. Martín, discúlpeme, de la hegemonía estadounidense. Discúlpeme, lo interrumpo para darle paso y concluir nuestro programa con nuestro corresponsal Federico. Federico, ¿qué es lo que está pasando hasta ahora en la Franja de Gaza respecto a esa expansión militar israelí y sobre todo también para el acceso de ayuda humanitaria? ¿Y qué dice Israel al respecto? Bueno, sobre el acceso a ayuda humanitaria ya son más de 5 semanas de bloqueo total a la entrada de ayuda humanitaria, que
las distintas agencias de la ONU que trabajan en el terreno han instado nuevamente a reanudar con urgencia porque señalan que los suministros son extremadamente bajos y que en muchos casos también otras ONGs como Médicos Sin Fronteras han advertido del colapso que esto trae también a la atención médica en un momento en el que hay muchos heridos debido a los renovados bombardeos israelíes sobre la Franja de Gaza, mientras que el ejército israelí ha avanzado en posiciones tanto en el norte como en el sur del enclave y también a través de la llamada zona colchón o zona de seguridad que, según reveló esta semana un informe de la ONG Breaking the Silence, antes de la guerra era de unos 300 metros dentro del territorio gazatí. Eso se ha expandido a entre 800 y 1.500 metros según los distintos tramos, bajo una consigna de destrucción total de infraestructuras. Más de 3.500 edificios han sido destruidos, tanto edificios públicos como educativos, mezquitas y otros, dentro de esa zona colchón que Israel pretende expandir para mantener su seguridad. También ha avanzado en el norte del enclave, en el sur del enclave y asentando esa ocupación militar, lo que, según la ONU, implica que tanto en las posiciones tomadas por Israel como las áreas que están bajo órdenes de desplazamiento forzado implican que Israel controla el 65% del territorio de Gaza. Ya veremos entonces en estas condiciones qué puede pasar en el enclave palestino. A nuestros tres invitados les agradezco muchísimo por estar aquí. Este es un programa producido por Laura Garzón y Tania Herrera, y a ustedes, nuestra audiencia, los invito a que nos sigan en France24.com.